Palabras más, palabras menos. Segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos, como le decía antes, ¿qué hacer con la pobreza de aquí en adelante? La oposición, con variantes, con matices, tiene consenso en impulsar una asignación universal por hijo. Y aquí tenemos dos representantes de los espacios políticos que primero promovieron esta idea en la sociedad. Diputado Claudio Lozano por Proyecto Sur, que desde la CTA, allá por principios de siglo, desde lo que era el Frente Nacional y Popular, Adrián Pérez, titular del bloque... Frente Nacional contra la Pobreza. Contra la pobreza, ¿qué dije? Frente Nacional y Popular. Frente Nacional contra la Pobreza. Puede ser una aspiración tuya, pero era solo Frente Nacional contra la Pobreza. Adrián Pérez, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, que tiene presentado un proyecto desde hace... En 1996 fue el primer proyecto de Elisa Carrió, Elisa Carca, y con Rubén Lobolo, que fue un poco el que trajo esta propuesta, el ideólogo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué aparece la idea de una asignación, un ingreso universal contra la pobreza? ¿Cómo es? Creo que, nosotros lo pensamos como una política realmente de distribución y una política de generar condiciones mínimas, un piso mínimo de ciudadanía, de seguridad alimentaria y sobre todo que pudiera garantizar que los chicos retornaran al sistema educativo y realizaran los controles sanitarios, que es lo que veíamos, que la pobreza en aquel momento, en 96, era casi del 20%. Sin embargo, cuando íbamos a menores, la pobreza era mucho más alta. ¿Por qué? Porque los hogares pobres en general tienen una gran cantidad de hijos y esto hace que haya más pobreza en menores. Con lo cual lo pensamos como una política de redistribución, una política de inclusión. ¿Y por qué una política universal? Porque indudablemente los programas focalizados no habían dado resultado y esto tenía la característica de ser una política preventiva, es decir, impedir que la gente caiga en niveles de pobreza, es decir, todos por la única condición de ser menores recibían un ingreso de 200 pesos y esto con el objetivo de, insisto, asegurar la alimentación y asegurar que los chicos se mantuvieran en el sistema escolar. Lo que había era una situación que en donde los chicos pasaban a ser un sostén de la familia y para eso salían del sistema educativo. Hay una cosa que no entiendo, por ejemplo, mis hijos que tienen un papá que los mantiene, que están bien, también recibirían, porque como dice universal. Igual tus hijos están mucho mejor que los hijos hoy. ¿Por qué? El hijo de un trabajador registrado tiene una asignación por hijo. Asignación por hijo registrado y además en el caso de los hijos, los padres que tienen un determinado ingreso, tienen una deducción por ganancia. Es decir, hoy el hijo de un rico o de una clase media está en una situación mucho mejor que el hijo de un pobre y el hijo de un trabajador no registrado. Diciendo además que hoy el mercado laboral lo que indica es que casi más del 50% de la población económicamente activa no está registrado, es decir, no es un trabajador. El ingreso por hijo, pesos, ¿no? La deducción por hijo, el máximo a deducir, sí. 5.000 pesos por hijo por año. Yo voy a la pregunta que hacías vos, ¿por qué el tema de la universalidad? Porque me parece que en lo que ustedes presentaban respecto a la evolución, al crecimiento y el mantenimiento de una cantidad muy importante de gente en situación de pobreza, porque digo, se creció de mediados del 2002 hasta mediados del 2007 al 8% anual y la última medición da 26,7%. Por lo tanto, en realidad, a pesar del crecimiento que hubo, más de la cuarta parte de la población argentina seguía siendo pobre. A partir de allí aparece un punto de inflexión donde viene el tema inflación, desaceleración, estancamiento e ingreso en recesión durante el año que vamos. Y ahí vamos al 30, al 32, al 33, de acuerdo a quien uno tome. Pero me parece lo que hay que mostrar acá es que acá hay dos fracasos. Uno, el fracaso en materia de política social. Y dos, el fracaso en términos de modelo productivo de modelo productivo. En términos de política social, ¿por qué? La Argentina tiene una historia. Y esa historia, de la cual el peronismo es parte, supone que en un contexto de una Argentina industrial, donde la salarización formal primaba, donde las tasas de desempleo eran muy bajas, el acceso a la ciudadanía social era por vía del acceso al trabajo. Uno entraba al empleo, el empleo le daba un ingreso razonable, pero a su vez, como era empleo registrado, uno tenía coberturas sociales, previsionales, sanitarias incorporadas. Operaba el salario mínimo. Operaba el salario mínimo como piso, los convenios colectivos como marco para la discusión. Digo, esa realidad es la que hoy ya no está. Hoy ya no está, uno tiene el 60% de la fuerza laboral por fuera del circuito formal,
Los convenios colectivos involucran al 27% de los trabajadores, no más. El salario mínimo opera sobre el 40%, ese que está en blanco, no sobre el resto. El empleo que se genera, la mitad es en negro, la otra mitad en muchos casos es de bajo nivel de ingreso, incluso dentro de los trabajadores en blanco, y con las coberturas sociales, sanitarias y previsionales no están. Por lo tanto, el debate es qué es lo que permite gestar un piso de garantías, de derechos y de ingresos para el conjunto de los hogares. Ya no funciona más el salario mínimo. Hoy más de la mitad de la población laboral gana menos que el salario mínimo, porque el salario mínimo no es el piso. Por lo tanto, el dar cuenta de esto es lo que habla del tema de universalidad. A ver, restituir universalidad déjame hacer una pregunta más que obvia. Se entiende perfectamente que como la gente está afuera, subsidiar o dar plata o asignar por familia a los trabajadores en blanco no agrega ni quita nada, porque es un sector, con todos los problemas que tiene, es privilegiado respecto del 50% de la población que está fuera de todo, que trabaja en negro o que directamente no tiene laburo. Entonces, ahí hay que apuntar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué este gobierno no lo hizo? Porque es una cosa que puedo decir, bueno, el costo... Hay dos temas que me parecen son claves y que me parece que están porque Cristina Kirchner insiste en un criterio de política social que ya fracasó, que es insistir en ponerle dinero a un criterio de política focalizada. Dice, voy sobre 100.000 desocupados. Nosotros tenemos 1.400.000 desocupados, 700.000 están en el conurbano bonaerense, y concretamente ellos ponen para 100.000, y dice, voy a tratar de eliminar el clientelismo poniendo como monitor a la universidad. Y en realidad lo que está por fuera de allí es entender de qué es lo que uno habla cuando habla de clientelismo. Y tiene que ver con la intermediación. Si yo tengo una política que tiene que discriminar al interior de un universo de pobreza o de desocupación y elegir quién recibe y quién no, alguien decide. Ya sea que lo haga de manera pulcra, vía universitaria, o vía de alguna práctica punteril, como lo pueden hacer algunos sectores de los intendentes del conurbano. Lo pueden hacer mejor o peor, eso es secundario, pero intermediación tiene que haber, porque no hay para todos. Entonces, el tema de la universalidad es ser capaces de restituirle al conjunto derechos y, por lo tanto, fijar un piso común. Por eso es que se le da a los hijos de los que no tienen nada y a los hijos de los que tienen todo, porque lo que equilibra es el sistema impositivo. Ahora, es eso lo que tiene que equilibrar. Cristina tomó el debate en el discurso y se refirió extensamente. Dijo, bueno, que discuta el Congreso dónde están los recursos para una asignación universal. Y dio datos, dijo, para que cada hijo acceda a 200 pesos, considerando que muchos ya acceden vía Plan Familias, vía la asignación familiar, eso tendría un costo de 11.800 millones de pesos. ¿Coincide con ese dato? Depende de cuál es la asignación, ¿no? 200 con una pesos son asignación de 200 11.800. pesos, el programa total creemos que tiene un costo de 25.000. No, bueno, ¿cuál es el tema? Que hay que descontar 11.800 más los 10.200. Hay que descontar los 12.000 de asignaciones por hijo que hoy existen. Adicional, 11.